el último, no sé. Que grabamos. Ya. Vamos a hablar sobre las bacterias que van a afectar al sistema respiratorio. La semana pasada, cuando hicimos la revisión de todo lo que es el sistema respiratorio, habíamos clasificado las entidades clínicas, ¿no? Otitis, faringitis, neumonía, todo lo que tenga que ver con compromiso del sistema respiratorio alto versus compromiso respiratorio bajo. Y eso nos sirve para pensar en qué patógeno es el principal que uno va a pensar, ¿no? Porque si uno está hablando de bacterias que van a afectar, por ejemplo, generar una faringitis, ¿cuál es la bacteria que uno va a pensar en primer lugar? ¿Se acuerdan? Pseudogenes, ¿no? Va a ser el principal causante de faringitis bacteriana. Y en el caso de una neumonía bacteriana, aquí en la comunidad claramente. Perfecto, esta neumonía va a ser la principal causa. Y una otitis media aguda, vamos más que todo con el neumonía, ¿ya? O sea, entre los dos ahí se compiten por el tema de otitis media aguda, ¿ya? Pero o sea, ese es el razonamiento que uno tiene que hacer, ¿no? Ver primero si estamos ante una infección, ver qué características tiene esta infección, si es bacteriana o no, y decir, ok, puede ser en primer lugar esto por las características que hemos mencionado. Ya, ese es el ejercicio que ustedes tienen que... Ya después, más adelante, ven el tema de reconocimiento microbiológico que ahorita vamos a ver. Entonces, el primer agente que nosotros vamos a conversar es el Streptococcus pyogenes, porque es el agente causal, en primer lugar, de una faringitis de etiología bacteriana. Ya, Piógenes, nuevamente. Piógenes está dentro del grupo de los cocos, ¿no? Cocos gram positivos. ¿Y a qué grupo pertenece? Los que están agrupados en cadenas son racimos. En cadenas, ¿no? ¿Y qué son? ¿Catalasa positivo o negativo? Catalasa negativo. ¿Y qué es? Alfa, gamma, beta. Beta hemolítico, ¿no? Y entonces, de esa manera uno tiene que ir relacionando, ¿ya? Para los chicos que no han estado el siglo pasado, ya pasen por las tablas, los gráficos más esenciales para que puedan ir revisando. En el drive está, ya todo lo que estamos hablando en el drive está en las clases pasadas, están ahí un segmento también de revisión rápida, para que puedan ir viendo las tablas que poco a poco voy a ir llenando, ¿ya? Porque ahora este siglo es diferente. Ya este siglo las clases ya no son tan densas, ya son más ligeras, son menos tiempo, o sea, van a ser más digeribles, ¿ok? Entonces, Piógenes. Una de las cosas que nosotros habíamos conversado cuando hablamos de bacterias son los factores de virulencia. Y los factores de virulencia son todas aquellas características que le permiten a la bacteria para generar daño, ¿ok? Esos son los factores de virulencia. Pero como son muchas, tenemos que agruparlas para más o menos estructurar nuestras ideas. Y de manera académica se puede agrupar en algunos factores que son estructurales versus otros que son extracelulares. Más o menos así. Estructurales, ¿por qué? Porque forman parte esencial de la pared bacteriana. En cambio, los extracelulares no forman parte esenciales, algunos son enzimas que secretan, otras que las libera, etc. Entonces no forman parte esencial, son estructurales, extracelulares no estructurales, ¿ya? Y de las estructurales lo podemos dividir en dos grandes grupos. Unos que tienen una actividad de inhibición de la fagocitosis y la otra que tiene una actividad para la adherencia, o sea que se adhiere a las superficies. Y si se dan cuenta, dentro de lo que vendría a ser la actividad que inhibe la fagocitosis tenemos un gran espectro de factores. El principal de la cabeza vendría a ser la cápsula. ¿Sí? La cápsula de las bacterias son de gran importancia porque, como habíamos dicho, le permite evadir el sistema inmunitario porque inhibe la fagocitosis, entonces no lo elimina, ¿sí? Sobrevive. ¿Quién más? La proteína M, la proteína F, la proteína T, la proteína R y otro grupo más que están por ahí metidos. Ahora, de los factores estructurales que ayudan a la adherencia tenemos al ácido lipoteicoico, ¿ya? Ese es otro que también es de suma importancia y ese también ya se deben acordar de la clase del siglo pasado, ¿no? Ácido lipoteicoico y teicoico, ¿no? El lipoteicoico vendría a ser aquel que nace desde la membrana celular, ¿no? Porque su nombre viene de ahí, ¿no? De lipo, justamente por la membrana lipídica,
y que sale hacia el exterior, y el ácido teicoico que viene desde el peptidoglicano hacia el exterior, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve? Justamente para la adherencia. Entonces, este ácido lipoteicoico permite que el Streptococcus pyogenes, en este caso, se adhiera y así ya se agarra firmemente de las superficies o de los epitelios. En el caso de los extracelulares tenemos otro grande grupo, ¿no? La streptolicina S, streptolicina O y la toxina eritrogénica. Esta toxina ya la hemos conversado también el siglo pasado, que es la causante de la escarlatina. Y la escarlatina era aquella eritema que aparecía en el epitelio, en la piel, como tal, en la mucosidad. Vemos esa escarlatina acá en la cavidad faríngea. Esa es causada por esta toxina como tal. Y las otras, ¿para qué sirven? Justamente porque son las hemolicinas, lo que dan esta característica de hemólisis al Streptococcus pyogenes. Entonces, en resumen, los factores de virulencia en el caso de Streptococcus pyogenes, ¿para qué sirven? 1, para adherirse. 2, para escapar del sistema inmunitario. ¿Sí? Eso es básicamente, en resumen, los factores de virulencia. Una de las características que nosotros debemos tener en cuenta en relación a las infecciones son los factores de riesgo. Siempre, acuérdense, en la clase pasada también les dije, factores de riesgo, factores de riesgo. ¿Y qué son? Son todas aquellas condiciones que le van a llevar al individuo a estar expuesto o desarrollar la enfermedad, ¿no? Para el Streptococcus pyogenes, para desarrollar faringitis, ¿cuál es? Es que sea un paciente pediátrico, ¿no? Un paciente que está entre los 5 y 15 años de edad. ¿Por qué? Porque justamente son estos niños los que están así en un ambiente cerrado todos los días. Si hay una persona enferma, el otro niño se enferma porque está a su costadito, le tose en la cara, etc. Entonces, ser un paciente pediátrico es un factor de riesgo, ¿no? Una persona que está colonizada por el Streptococcus pyogenes o por los estreptococos también tiene el riesgo de desarrollar una infección como tal, ¿no? Porque la colonización es la presencia del patógeno sin necesidad de generar un daño. Está ahí, latente. Pero ya en el momento de que la persona es susceptible, ahí genera un daño. ¿Ok? Ya, perfecto. Acá tenemos más o menos la forma en la cual el Streptococcus pyogenes va a desarrollar lesión. Tenemos primero la nasofaringe. Habíamos dicho que en la mucosa nasal, ahí está el estreptococo, ¿sí? Está colonizando, entonces se queda ahí. Cuando hay una alteración, aparte de colonizar, comienza a interactuar. ¿Con qué comienza a interactuar? Con la fibronectina que se encuentra en la superficie de las células. Entonces interactúa con la fibronectina, pero además utiliza las proteínas, proteína M, proteína F, para adherirse y se adhiere más firmemente. Y a partir de esa adhesión genera una respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria va a producir que se genere secreción mucosa en la zona. Si está en la cavidad nasal, hay mayor mucosidad nasal, ¿no? Pero aparte, ¿qué más hace? Produce una invasión, ¿sí? Trata de invadir. Y además, ¿qué más hace? La proteína M y la cápsula inhiben la fagocitosis y inhiben el reconocimiento por el complemento. Entonces, tiene varios pasos, ¿no? Se adhiere levemente, después se adhiere más firmemente, después causa inflamación, después inhibe al sistema inmunitario y así más o menos se escapa de la respuesta inmunitaria. ¿Ya? Y así comienza a causar el cuadro clínico de faringitis como tal. ¿Ya? Para el diagnóstico, habíamos dicho que siempre debemos tener la sospecha clínica. O sea, el paciente tiene que tener un cuadro clínico. Porque si ahorita le hago un hisopado, por ejemplo, a nuestro compañero Leo, él ahorita no tiene fiebre, ahorita no tiene tos, no le duele la garganta. Si le hago el hisopado, como lo hicimos el ciclo pasado, puede que salga positivo. Pero eso no significa que esté enfermo. ¿Se entiende? Simplemente que hay la presencia de la bacteria ahí, y creo que la mayoría de nosotros tenemos la presencia de algunas bacterias, ¿no? Entonces, ahí está. Cuando la persona se vuelve susceptible, ya ahí estamos en otra situación, ¿no? Ya tiene inflamación, ya está con tos, Leo, ya tiene fiebre, ya le duele la garganta, ahí ya no puede darle su chapetex, entonces ya, difícil. Ahí tomamos la muestra, vemos y hemos dicho que es un gran positivo, ¿verdad? Deberíamos verlo, ¿en qué características va a ser?
¿cómo deberías ver el Streptococcus pyogenes? ¿Ya? Un gran positivo. ¿Y su distribución? ¿Cómo está agrupado? ¿Cómo está organizado? Como en cadenas, ¿no? Usualmente en cadenas, y si no lo encuentras en cadenas, al menos están así en pares, ¿no? Tratando de formar una cadena, ¿sí? Pero no lo ves en racimos, ¿ok? Perfecto. Así es al gramo, la tinción de gramo. Ya después viene lo demás, ¿no? Lo demás que hemos dicho, la catalasa, que lo cultivamos para ver su efecto beta-hemolítico, y en fin, ¿ok? Muy bien. ¿Existen otros métodos diagnósticos? Sí, siempre existen otros métodos diagnósticos, ¿ya? Métodos moleculares, ver la respuesta serológica, hacer una detección a través de antígenos, pero si estamos hablando de una faringitis, que usualmente es un cuadro más o menos leve, que no debería haber mucho problema, invertir tanto para ese diagnóstico no sería lo más razonable, ¿no? Por eso, usualmente con la sospecha clínica ya iniciamos tratamiento en la mayoría de los casos. ¿Ok? Eso es en relación a las Streptococcus pyogenes. ¿Sí? ¿Está claro con el Streptococcus pyogenes o hay alguna duda? ¿No? ¿Está todo claro? ¿Chu? ¿Seguro? Los veo asustados. Pero ustedes no tienen examen. ¿O sí? ¿Tienen examen? ¿Ah? No, pues. Ya. Muy bien. Entonces, el siguiente patógeno que nosotros vamos a estudiar va a ser el Strep pneumoniae. Ojo, dentro de las causas de neumonía por agentes típicos, vamos a encontrar, la semana pasada hemos hablado de ello, ¿no? Y hemos visto que uno de los principales es el Strep pneumo, pero también vamos a encontrar otras bacterias que son agentes causales de neumonía. Dentro de ellas, las bacterianas, está el Staph aureus. En este momento, para esta clase, no me voy a sentar a conversar nuevamente del Staph aureus, porque el Staph aureus ya lo hemos conversado la vez pasada. Ojo, chicos, sí, sorry para los que recién están llevando conmigo este ciclo, ya chequen la clase pasada para revisar o repasen un poquito, ya. Igual va a venir en el examen, ya. Sí, sorry. ¿Quieres repetir nuevamente lo mismo? Sí, sorry. Pero la clase está bonita, de la clase pasada está bonita. Eso no va a ser. Está bonita la de esta. Tiene bastante factores de violencia. Entonces, el Strep pneumo es principal causa, hemos dicho, principal causa de neumonía creada en la comunidad por agentes típicos, ¿no? Y su forma de evidenciarlo en la tinción de Gram va a ser más o menos así. Igual, nuevamente, no lo tenemos agrupadas en racimos, lo tenemos en cadenas y en ocasiones en diplococos, ¿no? Pero en una coloración media azulada, moradita, no es una coloración rojita. Ahora, si ustedes se dan cuenta un poquito, en ocasiones se va a poder visualizar en su superficie que no tiñe bien por la presencia de la cápsula. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Cada uno tiene como un halo que no capta la tinción, en este caso la tinción de Gram. ¿Ya? Pero, o sea, no es la mejor forma, no siempre lo vamos a ver así. A veces no sale y a veces lo encontramos. Es un chiripazo, pero no es que se va a poder ver bien de esa manera siempre. Y acá al costado tenemos la estructura de nuestro estreptococo. Como se dan cuenta, el estreptococo tiene varias estructuras en su superficie. Entonces, nuevamente, tenemos factores de virulencia que son estructurales, que son esenciales en la pared bacteriana, pero también tenemos otros factores de virulencia que no son estructurales, que son extracelulares, que también se pueden secretar. ¿Ok? Y así lo vamos a agrupar. ¿Para qué sirve? Lo mismo de siempre, lo mismo que el Strep pyogenes. Y ahorita lo vamos a ver. Pero algo que es muy importante es el tema de la colonización. Porque ya lo habíamos comentado en relación al Strep pyogenes, pero el Strep pneumoniae también puede colonizar la cavidad nasal o las mucosas. Sí, acuérdense cuando hablábamos el siglo pasado, ¿no? Gram positivos, piel, vías respiratorias. Gram negativos, cavidad abdominal, genitourinaria. Eso es lo más usual que vamos a encontrar. ¿Ya? Entonces acá tenemos a Leo con su epitelio nasal, ¿ya?
cada una de estas células tiene sus vellosidades que lo que hacen es barrer, ¿sí? Barren con la mucosa, ¿no? Mueven y tratan de sacarlo. Pero viene el estreptococo y en la mucosa se deposita, y ahí está. No genera daño, ¿sí? No le está causando enfermedad a Leo, pero ahí está latente. Crece, se desarrolla, se reproduce y ahí está. Pero vemos que hay harto, ¿no? Tiene harto, entonces en ocasiones puede desarrollar como una especie de biofilm o de biopelícula, ¿ya? Sin embargo, cuando Leo se enferme, ¿sí? Comienza a secretar más mucosa. Entonces, esta mucosidad por la inflamación local comienza a liberar todos los strepneumos que tiene en la cavidad nasal. Y cuando estornuda, se aerolizan, y sale para la persona que está muy próxima a Leo. Entonces, la otra persona también se infecta. Acá está. ¿Sí? Acá hay estornudo, transmite a la otra persona. Pero si Leo se vuelve susceptible, ya se enferma, entonces ¿qué pasa? Que su estreptococo neumonía que tenía en la nariz comienza a invadir y se pasa localmente al oído interno y causa una otitis media aguda. Pero también puede invadir los capilares y se mete a la sangre, ¿no? ¿Y qué causa? Bacteremia. Pero también se lo puede aspirar y puede llegar a los pulmones. ¿Y qué causa? Neumonía. ¿Ya? Entonces el estrepneumo le gusta invadir, ¿ya? ¿Pero por qué invade? Por la cápsula. ¿Ya? La cápsula le permite evadir el sistema inmunitario. Entonces, de esa manera se disemina. Entonces, ustedes tienen que acordarse, ¿cuáles son los patógenos que tienen cápsula? Profesor, déjame felicitarte, el día de hoy estás entero, muy bien, profesor. Muy bien. ¿Quién más? ¿Hay otro más? ¿Y hay otro más? Puede ser memoria. Hay hartos, ¿no? Hay hartos. Está Fabres también tiene, ¿verdad? No de acuerdo. Vamos a revisar ya. Pero muy bien. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque las bacterias que tienen cápsula, como les dije, evaden el sistema inmunitario y les gusta invadir. Se invaden, se meten por todos lados. Por eso el estrepneumo tiene esta capacidad de invadir y meterse por todos los tejidos, incluso llegar al sistema nervioso central. Acuérdense que existen barreras, ¿no? Y la barrera hematoencefálica es una de las más preciosas. Pero a pesar de que ser una barrera tan buena, el estrepneumo lo invade. Y por eso puede llegar al sistema nervioso central. ¿Se entiende? Ahora, hay un tema muy importante que cuando hablábamos de inmunosuprimidos, no lo he mencionado en su totalidad, ¿ya? Que vendrían a ser los pacientes sin vaso, los pacientes esplénicos, ¿no? ¿Por qué? Porque el vaso lo que ayuda es justamente poder eliminar todas las bacterias que han sido reconocidas por el complemento, por el sistema inmunitario, sobre todo estos que tienen cápsula que son difíciles de eliminar. Entonces el vaso lo elimina, pero al no tener vaso no son eliminados. Entonces las personas que no tienen vaso son más susceptibles de desarrollar una enfermedad diseminada por patógenos encapsulados. ¿Sí? ¿Estamos bien? Los que no tienen vaso son de gran importancia. ¿Sí? Por los patógenos que tienen cápsula. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Vacunarlos. Esa es la clave. Claro, hay que vacunar a estos pacientes. La pregunta es, y ustedes acuérdense, ¿no? ¿Quiénes son las personas que no tienen vaso? ¿Qué sucede para que una persona no tenga vaso? ¿Qué tiene que suceder? Imagínate Leo. Leo está todo feliz, ya, está todo feliz manejando bicicleta por la calle. Viene un chosicano, la aplasta y se cruza su bicicleta en el abdomen. Entonces le rompe el vaso. Entonces de ahí no queda más que sacarle el vaso. ¿Entienden? Entonces es un paciente que ha sido traumatizado, ¿sí? por un accidente y que lamentablemente ha perdido el vaso. ¿Ya? Sin embargo, existen otras circunstancias que lo que causa es que el vaso se necrose y uno pierda la funcionalidad del vaso. ¿Ya? Entonces siempre hay que pensar qué situaciones, y ustedes tienen que preguntarse también a sus pacientes si tienen vaso o no tienen vaso. Ya, perfecto, muy bien. Esto es lo que sucede. Cuando nosotros acá tenemos una persona, acá está Leo, ¿ya? Tenemos a Leo con su epitelio nasal, con las vellosidades y tiene la mucosa normal. Pero es que él está colonizado. Entonces ahí tiene el estrepneumo que está pegado en la mucosa. Ahí, el estrepneumo está feliz, no le pasa nada, se replica, ¿sí?
pero tampoco le causa daño a Leo. ¿La persona qué trata de hacer? La persona trata de eliminarlo. Y por eso secreta algunos componentes como los macrófagos. Vienen y tratan de eliminar a los Strepneumon. Pero como tiene cápsula, no lo logra eliminar al 100%, entonces no lo puede sacar. Pero estos células leucocitarias causan inflamación. Y si hay inflamación en una mucosa, comienza a secretar más mucosidad, ¿no? Entonces, al secretar la mucosidad, se liberan lo que vendría a ser los Strepneumon. Entonces ahí comienza a tener los estornudos, la rinorrea. Entonces ya Leo estornuda y lo elimina para otra persona, lo dispersa el Strepneumon. En otras circunstancias, ¿qué pasa? Que Leo está todo sano, ¿sí? El Strepneumon está tranquilo, pero ¿qué pasó? Llega un virus, ¿sí? Un virus cualquiera que le causa un resfriado. Entonces este virus, ¿qué causa? Inflamación. Al causar inflamación local en la mucosa, se secreta más mucosidad. Y esta mucosidad trata de eliminarse, Leo estornuda y de esa manera disemina el Strepneumon a las otras personas. La forma de cómo se trata de eliminar el Strepneumon es de diferentes maneras. Una es esa, ¿no? Con las células leucocitarias, pero también hay secreción de anticuerpos para tratar de aglutinar e inactivar o eliminar los Streptococcus pneumoniae. Sin embargo, a veces funciona, a veces no funciona, como que ahí tiene que detallar muchas cosas, ¿no? Entonces, el mensaje de esto, ¿cuál es? Que una persona que está colonizado por Strep pneumo o que es portador del Strep pneumo resulta ser una persona que fácilmente puede transmitir a otras personas el estreptococo. ¿Sí? Ya, hay que tener en cuenta eso. De nosotros, ¿cuánto estaremos colonizados? No sabemos. Posiblemente yo sí estoy colonizado más que ustedes, ¿no? Porque yo estoy en el hospital. Pero si alguno de ustedes ha estado expuesto o ha estado expuesto constantemente a los niños, así, zonas pediátricas y se han enfermado, también puede ser que sean colonizados, ¿no? Posiblemente, habría que buscarlos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá tenemos a Bazán. Bazán está todo tranquila. Viene el Strep pneumo que Leo le estaba pasando y se deposita en su mucosa. Pero el Strep pneumo le gusta aferrarse, ¿no? Tiene sus pilis que le gusta adherirse a la superficie. Entonces acá tenemos el epitelio mucoso de Bazán. Y los Strep pneumos tratan de unirse a esos receptores y se adhieren fuertemente. Entonces se adhieren a la mucosa y de ahí comienzan a replicarse toda la superficie de la mucosa. ¿Ok? Hay una respuesta inflamatoria y cuando hay una respuesta inflamatoria tratan también de invadir los epitelios. Cuando logran invadir los epitelios, entonces se pasan a la cavidad auditiva causando una otitis o se meten a la sangre causando una bacteremia. Si llega a la sangre se disemina por varios órganos. La otra forma es que la persona lo aspire y que llegue al pulmón. Pero acá está, miren. Tenemos el Streptococcus pneumoniae con su cápsula bonita. Y la cápsula le ayuda al estreptococo a sobrevivir al sistema inmunitario. Por eso inhibe la acción del complemento, pero también inhibe la fagocitosis. Entonces, de esa manera, el Strep pneumo, gracias a su cápsula, evade el sistema inmunitario. Pero también dijimos que se le gusta adherirse a los epitelios. Acá tenemos los endotelios. ¿Qué pasa? En el flujo sanguíneo, el Strep pneumo se adhiere, trata de unirse a los receptores del endotelio. Cuando se adhiere, causa una reacción inflamatoria. Y si estamos en la barrera hematoencefálica, este endotelio se disrumpe, se separa un poquito por la inflamación. Y el Strep pneumo se mete al líquido cefalorraquídeo y causa meningitis. ¿Sí? ¿Todo bien? Más o menos así, el Strep pneumo evade el sistema inmunitario y así comienza a invadir diferentes tejidos. Uno de los lugares más importante que ustedes van a ver es la causa de meningitis, sobre todo en pacientes pediátricos, ¿ya? Meningitis. Pero para efectos del tema del día de hoy, que vamos a hablar de neumonía, entonces acá tenemos un alveolo. Este es el alveolo de Leo. Tenemos la parte normal que vendría a ser de Bazán y tenemos la parte alterada de Leo. Acá está la parte normal. Tenemos el saco del alveolo y tenemos los macrófagos y tenemos su capilar sanguíneo con las células leucocitarias. Todo en orden, limpio, bonito, ¿sí? Todo anda bien. Pero cuando viene Leo y lo infecta, se mete el estreptococo.
Acá tenemos el estreptococo. Habíamos dicho que se adhiere a la superficie, pero también se replica, y se replica en gran cantidad. Cuando se replica, causa un contacto con las células leucocitarias, y las células leucocitarias causan una reacción inflamatoria a través de la secreción de citoquinas. Entonces, libera citoquinas, y al liberar citoquinas, ¿qué sucede? Las células leucocitarias de la sangre se meten, ¿no? Porque hay un reclutamiento. Entonces se meten para tratar de eliminar al Streptococcus pneumoniae, pero se meten en gran cantidad. Entonces al meterse comienzan a causar más reacción inflamatoria, hay mayor secreción del moco, hay un exudado. Entonces todo el componente alveolar, el saco alveolar, se oblitera porque hay gran cantidad de mucosa y componente inflamatorio con células leucocitarias. Entonces ahí es que genera la neumonía como tal. ¿Sí? ¿Estamos bien? Me veo preocupado, ya. Ya. Esa imagen es lo mismo que habíamos visto hace un momento, ¿no? Acá tenemos el alveolo, una imagen macroscópica, y el mensaje es que el estreptococo le gusta invadir y las células leucocitarias tratan de buscarlo, ¿no? Para eliminarlo. Eso es lo que trata de hacer. Acá tenemos los factores de virulencia. Sí, son varios, son varios. Para esta fábrica son más. Sí, ¿no? Eran como 3 diapos, creo, ¿no? Y eran letras chiquitas. Pero este es menos, ¿ah? Igual voy en esta fábrica a analizar. Ya, ok. De acá, ¿cuál es lo más importante? El que hemos repetido a cada rato. ¿Cuál hemos repetido a cada rato? La cápsula. Cápsula, a cada rato lo hemos mencionado porque le ayuda a evadir al sistema inmunitario, ¿sí? Entonces la cápsula es de gran importancia. ¿Quién más es más importante? Las que son secretadas, las enzimas, ¿sí? Los receptores, ¿sí? Los que están estructurados, o sea, los que están en la superficie, los que forman parte de su estructura, usualmente son básicamente para adherencia. Entonces, ya, si los agrupamos es más fácil acordarlos, ¿ya? Pero los enzimáticos usualmente tienen una actividad sola, ¿ya? Entonces, más o menos ahí van revisando. ¿Sí? ¿Sí? Ya, chévere. Los factores de riesgo. Ya lo habíamos mencionado hace rato, los factores de riesgo son de gran importancia porque nos permiten entender cuál es la característica de la persona que le va a llevar a desarrollar probablemente una infección por esta entidad. En el caso del Streptococcus pneumoniae, como es altamente conocido y de alta incidencia, es bien estudiado. Entonces tenemos factores de riesgo, de alto riesgo, de moderado riesgo y de bajo riesgo. Los principales, de alto riesgo. ¿Quién tenemos? Extremos de la vida. Pacientes adultos mayores. Cuando lea sea viejito, va a ser un factor de riesgo alto. Pacientes muy pediátricos, ¿no? Menores de 2 años. Acá está, miren, el segundo factor de alto riesgo. Los pacientes asplénicos o los pacientes hipoesplénicos. O sea, que no tienen vaso o que su vaso funciona mal. ¿Por qué? Porque se han necrosado, porque hubo infarto en el vaso, etc. Entonces, esta persona no tiene un vaso que es funcional al 100%. De todas maneras, los patógenos encapsulados evaden y se meten por todo el sistema, por todo el organismo. ¿Ya? Entonces, estos pacientes son de riesgo. Paciente alcohólico crónico, paciente con diabetes mellitus mal controlada. Un paciente que ha tenido antes una infección por influenza, también es un paciente que tiene un factor de riesgo para desarrollar neumonía por Strep pneumo. Exactamente la relación no está bien clara, pero si uno ha tenido influenza este año, la probabilidad de que haga neumonía por Strep pneumo es mayor que las personas cotidianas, ¿ya? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Paciente que tiene un déficit de la inmunidad humoral. Esto lo están viendo o lo van a ver en hematoinmuno, pero lo hemos visto también el ciclo pasado cuando hemos hablado así rápidamente de inmunidad. Inmunidad humoral. ¿Quiénes forman parte de la inmunidad humoral? ¿Ah? Ya, pero el componente más grande, estaríamos hablando de quién. Todo lo que secretan que inmunoglobulinas y complementos, ¿verdad? ¿Sí? Acuérdense de eso, inmunoglobulinas y complementos. Entonces, hace rato hemos dicho, el Strep pneumo, la cápsula, ¿qué hace? Evade el complemento. Entonces, a pesar de que si una persona no tiene el complemento bien funcional, tiene la misma probabilidad que un asplénico de desarrollar una enfermedad diseminada por Strep pneumo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ya, perfecto.
Muy bien, y acá, bueno, tienen otros que también son importantes, que ya lo pueden ir revisando poco a poco. Siguiente. Habíamos hablado de ¿qué? De los agentes típicos y de los agentes atípicos. Entonces, un agente típico para desarrollar neumonía es aquel patógeno que uno lo va a encontrar en mayor medida, con mayor frecuencia, y que la característica clínica va a ser similar en la mayoría de las personas. ¿Ya? Tiene un patrón. Y un agente atípico sale de la regla, no es lo más frecuente, es un poco más raro. Necesita algunas características especiales para que desarrolle enfermedad. Y la forma de presentación no es común, es un poquito más larvada, no se presenta abiertamente, entre otros. ¿Ya? Entonces, lo que hemos visto como Strep pneumo es una causa, un agente típico para desarrollar neumonía. Y la Legionella vendría a ser un agente atípico para desarrollar neumonía. ¿Ya? La Legionella, como vemos acá en la imagen, ¿qué es? ¿Un coco? ¿Un bacilo? ¿Un coco bacilo? ¿Ah? ¿Qué es bacilo? Claro, es un bacilo, ¿no? Miren cómo está alargado. Alargado, acá hay uno solo. Acá también hay otro y acá está pegadito todo otro, ¿no? Gran negativo, gran positivo. Gran negativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es rosadito. Rosadito, medio rojizo, gran negativo. ¿Ya? Entonces, la Legionella neumófila es un bacilo gran negativo. A diferencia de los otros, este puede trabajar extra como intracelular, ¿ya? O sea, se mete o está fuera de la célula. Para que nos acordemos un poquito, tenemos los gram negativos. Algunos son cocos y otros son bacilos. Y los bacilos podemos clasificarlo en dos grandes grupos. Uno que está a nivel entérico y otros que usualmente no están a nivel entérico. ¿Ya? O sea, en el intestino o fuera del intestino. Y fuera del intestino, ¿quién tenemos? La Legionella. ¿Sí? Aparte tenemos otros, ¿no? Mira qué dice acá. Bartonella. ¿Qué nos causa la Bartonella? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bartonella. Bartonella bacilliformis. Profesor, déjame darle la mano. Muy bien. ¿Y la Bartonella genselae? Muy bien, profesor. Me da gusto, me alegra, me gusta. Ya, muy bien, muy bien. ¿Y la Pasteurella? Multócida. ¿Cuál sería un factor para pensar que nos hemos infectado por Pasteurella multócida? ¿Ah? Dale, sin miedo. Sin miedo, lo primero que se le venga a la mente. No tanto por el Pasteurella. Pasteurella multócida, ¿se acuerdan? Viene de la cavidad oral, pero no de la cavidad oral de las personas, sino cavidad oral de quién? Del gato, del perro. Entonces, persona que ha sido mordido por un gato, un perrito, puede desarrollar una infección por Pasteurella multócida. ¿Sí? ¿Estamos bien? Brucela, ¿cuál sería el factor de bloqueo? ¿Se acuerdan? Brucela. ¿De dónde viene? ¿De dónde la queremos? ¿De acuerdo? ¿No? Profesor, de la leche, ¿no? Leche, productos lácteos no pasteurizados, receta, ¿verdad? Muy bien, qué bonito, me gusta, te guardas. Y ya, entonces en este grupo se vendrían a ser los bacilos gram negativos que están fuera del intestino, o sea, no entéricos, pero también son de gran importancia, ojo, ya, también son de gran importancia. Y acá, la Legionella, ¿dónde le encontramos ahora la Legionella? Esta imagen lo dice todo. Acá está la Legionella, ¿sí? Es un bacilo, tiene su flagelito, por eso es móvil. Pero si ustedes se dan cuenta, a los costados, ¿qué tenemos? Reservorios de agua, ¿sí? Tenemos fuentes de agua, los cuales pueden estar contaminados. El ejemplo más clásico, más importante, vendría a ser este de acá. ¿Qué es esto? Un sauna, ¿no? Jacuzzi, perdón, ¿no? Jacuzzi, sauna. ¿Por qué? Porque el agua puede estar contaminada por la Legionella. Y entonces, a una persona cuando se expone a esto, y si es susceptible, puede desarrollar una neumonía. Porque ahí se hidroliza y ahí está la Legionella dando vueltas.
Entonces, el factor principal de riesgo es que la persona haya estado expuesta a fuentes de agua contaminada, ¿sí? Usualmente no cloradas. Entonces, por ese motivo se contamina. ¿Ya? ¿Quién tenemos como grupo factor de riesgo? Acá. Adultos mayores, son los principales. Abuelito, que ha ido a un sauna, a un jacuzzi y que después de unos días ha desarrollado neumonía, hay que pensar en neumonía. ¿Sí? Busquen. Si no, traten. Ok. Y acá está. Tenemos entonces la legionela. Legionela que le gusta invadir en superficies mucosas como el agua, en superficies fluidas como el agua, y ahí está. Forma su biofilm y está creciendo. Se dice que el otro patógeno que le gusta estar en el agua, ¿se acuerdan que era no clorado? Era un protozoario. ¿Se acuerdan? Claro, las amebas, ¿no? Las amebas de vida libre. Entonces las amebas de vida libre se dice que como no está clorada, entran en contacto con la legionela y forman una sociedad, hacen una simbiosis, cosa que sobreviven las dos de esa manera. Pero en un momento dado, cuando se reproduce mucho y está en contacto con la persona, comienza a invadir a través de la mucosa para desarrollar neumonía. Factores de riesgo. Ok, paciente adulto mayor, ¿sí? Más de 65 años. Paciente que tenga algún problema pulmonar crónico. Paciente fumador, ¿ya? Paciente que tenga barrido todo el sistema inmunitario, como los pacientes post-trasplantados post-quimioterapia, ¿ya? O pacientes que usan corticoides, ¿ya? Eso es importante tener en cuenta. Todos ese grupo de pacientes son pacientes que pueden desarrollar una infección por legionela. Y acá está, miren, qué bonito. Tenemos una persona, adulto mayor, que ha estado expuesta al agua contaminada. Y en la tubería, ¿sí? En la tubería está contaminada, por eso forma biofilms en la superficie de la tubería. Y en esa superficie, ¿quién está? Todas estas bacterias, incluyendo la legionela, pero también están las amebas. Entonces ahí están en simbiosis, crecen, se desarrollan. Y cuando esparce el agua, la persona, ¿qué hace? Inhala restos aerolizados de la bacteria y llegan al alveolo. Entonces los macrófagos tratan de fagocitarlo. Y en realidad lo fagocitan, pero los lisosomas no se juntan con los fagosomas, entonces no lo eliminan, no se lisan. Y se replican, sobreviven. Se replican en tal medida que la bacteria ya no aguanta, porque ya tiene mucha cantidad de bacteria encima y se rompe. Y así comienza a invadir y generar una mayor respuesta inflamatoria. ¿Ya? De esa manera actúa lo que vendría a ser la legionela. Y la legionela nos da dos entidades clínicas. Una que vendría a ser la neumonía por la legionela y otra la fiebre de Pontiac. La diferencia más práctica es que la neumonía por legionela te causa neumonía y la fiebre de Pontiac te causa manifestaciones sistémicas sin compromiso respiratorio, ¿no? Por eso acá la neumonía por legionela que tiene fiebre, tos, hay dificultad respiratoria, hay náuseas, vómitos, y la fiebre de Pontiac tiene lo mismo, ¿no? Fiebre, dolor muscular, escalofríos, diarrea, pero no tiene compromiso respiratorio. ¿Ya? Esa es básicamente una de las diferencias más resaltantes. Acá tenemos entonces el grupo de la bacteria como tal. ¿Ya? Y lo podemos visualizar. Esto ya hemos hablado, ¿no? Tenemos los gram positivos. Los gram positivos los clasificamos en dos grandes grupos. Cuando hablamos de grupos gram positivos, hablamos de dos grandes grupos. Uno que se forman en racimos y otro que se forman en cadenas, ¿no? Entonces, los que se forman en racimos son ¿qué? Perfecto, pero ¿qué son? ¿Catalasa positivo o catalasa negativo? ¿Ah? Catalasa positivo, perfecto. ¿Y el catalasa positivo, coagulasa positivo, quién es? Ahí está, pilococosaures. ¿Y coagulasa negativo, quiénes son? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ludinensis también. Ya hay una lista enorme, ¿ya? Hay una lista enorme. Y de los catalasas negativos, vendría a ser básicamente los streptococos y los enterococos. Y ahí lo dividimos en su capacidad de hemólisis. Alfa hemolítico, beta hemolítico y gamma hemolítico. Gamma hemolítico es el más fácil. ¿Quién es gamma hemolítico?
a enterococos, ¿no? Los enterococos fecales y feces, perfecto. ¿Y los beta hemolíticos? ¿Y? Ya, perfecto. ¿Y los alfa hemolíticos? ¿Y? Neumonía de virilidad. Perfecto, muy bien. ¿Ves? Sí que sí se acuerdan. Fácil, ¿no? Entonces solamente es cuestión de revisar. Para los chicos que no han llevado, sorry, que revisar la diapo, por favor. Ya ahí está, ahorita es bien fácil de memorizarse. Claro, ahí está, en el esquema está todo. ¿Sí? De ahí le van agregando sus apuntes, sus cosas, lo que les permita fácilmente recordar las cosas. Y eso es acá, ¿no? Acá tenemos el Staphylococcus pneumoniae, que se agrupa en cadena, es un catalasa, y acá está. ¿Qué vendría a ser esto? ¿Alfa o beta? ¿O gamma? El Staphylococcus pneumoniae es alfa, ¿no? ¿Y por qué? Porque acá no vemos bien el fondo, es una coloración media verdosa, ¿no? Porque no lo lisa completamente. Si fuera Piógenes, ahí sí veríamos el fondo, eso sería ya un beta hemolítico. Y el Staphylococcus, que habíamos dicho, se agrupa en racimos, es gram positivo, es catalasa positivo y es coagulasa positivo, por eso se forma su coagulasa. Es tan sencillo, ¿no? Fácil. Ya, así lo van a ver. Y el otro grupo vendría a ser los bacilos gram negativos, ¿no? Que nos van a causar neumonía. Y acuérdense, o sea, aparte de eso, ¿no? Aparte de eso, que sea, los bacilos gram negativos que nos pueden causar neumonía están relacionados a qué entidad clínica, a la neumonía intrahospitalaria, lo más usual. ¿Ya? Y habíamos dicho, la definición de neumonía intrahospitalaria, ¿cuál es? Más de 48 horas hospitalizado, ¿sí? Ese es el punto de corte para una neumonía intrahospitalaria. Entonces, ¿en quién encontramos neumonía por bacilo gram negativo? Principalmente en un paciente con neumonía intrahospitalaria. Y también los pacientes que tengan una neumonía asociada a ventilador, ¿no? Porque están intubados, tienen un objeto rígido que se lo intuba y a través de ahí puede llegar fácilmente los bacilos. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, neumonía que en la comunidad, usualmente gram positivos. Neumonía intrahospitalaria y neumonía asociada al ventilador, usualmente gram negativos. Agente causal primario de neumonía adquirida en la comunidad, Strepneumo. Agente primario de neumonía intrahospitalaria, Pseudomonas aeruginosa. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya, perfecto. Así, ¿ya? Así tienen que ir más o menos organizando su pensar. Y tenemos los otros agentes que vendrían a ser los agentes atípicos, que son un poco más difíciles. En estos, ¿qué utilizamos? Tinción. Con tinción fácilmente lo vemos o lo cultivamos, ¿no? Pero acá ya está más complicado, ¿no? Ya no podemos verlo fácilmente con las tinciones, algunos son intracelulares nada más, entonces teñirlo no va a ser el ejercicio más correcto para la identificación de los agentes atípicos. Ya, acá me equivocaba, ya, es típicos. Típicos, ¿qué hacemos? Teñimos, cultivamos y hacemos prueba de susceptibilidad para saber qué es. Staph, estrepto o cuál de todos los estreptos. ¿Ya? Y para los atípicos ya no hacemos tinción. ¿Qué hacemos? Podemos hacer antígeno urinario, ¿no? Por ejemplo, antígeno urinario para Legionella. Podemos hacer PCR para detectar los agentes atípicos. Podemos hacer inmunofluorescencia indirecta para también detectarlos. O podemos utilizar otras pruebas ya más moleculares, ¿no? Marlikov, PCR completo de todo el genoma, etc. O sea, hay más cosas, ¿no? Hay más cosas revolucionarias. De eso lo vamos a ver después, más adelante. ¿Ya? Pero esto es importante. Típico, esto, ya lo sabemos cómo identificarlo, y atípico, otras estructuras para poder identificarlo. Para prevenirlo, si hemos dicho que el Strepneumo es el agente principal de neumonías adquiridas en la comunidad y que tienen una alta mortalidad, sobre todo en los pacientes que son susceptibles, entonces la forma de prevenirlo es con la vacunación, ¿sí? Nos vacunamos y prevenimos que uno desarrolle una enfermedad severa, que desarrolle la enfermedad o que pueda haber alta mortalidad. En el caso de los atípicos depende mucho del atípico. Por ejemplo, con la Legionella, ¿qué se hace? Clorar el agua, ¿sí? Cloras el agua y de esa manera evitas la presencia de la Legionella en la mucosidad o en la superficie. Perdón, en el agua, en las superficies rígidas.
Y la otra forma de prevenir básicamente es evitar la exposición, ¿no? Porque si una persona está enferma, la probabilidad de que transmita esa infección a otra es muy alta. Entonces, mascarilla, ¿no? Como lo del COVID, ¿no? Todos usábamos mascarilla, ayudábamos un poquito, porque no todas las mascarillas eran buenas para un virus, pero la vacuna disminuyó completamente los casos. ¿Ya? Ok. Muy bien, hemos terminado. ¿Dudas? ¿No? ¿Qué, profesor? ¿No?